este es cornicabra, el tradicional. Hemos dicho que en esta finca esto lo ideal serían unas 2 patas en los tradicionales, unas 2 patas. Y nos damos cuenta que miramos que prácticamente salen todas muy juntas, hay muy poca separación entre patas. Pero 2 nos podría dar, pues vamos a ver si hay 2 patas sanas para que las cabezas pudieran tener la separación mínima, que sabemos que son 90 grados. Pues nos acercamos aquí y miramos. Esta pata, por ejemplo, problema, que mirad que está muy matada por dentro. Mirad, cuando hay 2 patas muy juntas, acercaros aquí. Vamos a ver. Aquí hay 2 patas muy juntas. ¿Qué es lo que han tenido que hacer en las podas los últimos casi 100 años? Como esto estaba muy junto, han matado aquí y han matado aquí para dar sitio. ¿Veis? Y al final este tronco está muy deteriorado y este tronco también. ¿No hubiese sido más práctico que una de las 2 hubiera caído al suelo hace años y hubiera cerrado? Cuando tú tienes demasiadas patas, demasiadas juntas, al final tienes que matar los troncos por dentro y por los lados, porque no tienen sitio. Mirad, esto está matado, ¿ves? Esta vida está muerta. Pues este tronco tiene ahora mucho menos vigor. Este tronco, cuando le metas la pinza, sufre. Este también. Cuando tú tengas troncos que por dentro están matados porque tenía otro demasiado cerca. Por eso esto es muy frecuente en la zona de oliva de varios pies. Vale. Este tiene esta matadura, o sea, esta herida aquí. Mirad que todo esto está muerto, ¿lo veis? Esto está muerto. Tiene vida por fuera. Este tiene vida, o sea, por fuera. Por aquí dentro está muerto. Pero estos 2, ¿veis lo que os decía, 90 grados? Entre estos 2 no hay 90 grados. O sea, que estos 2 troncos, como quien dice, no son viables. Y dice, ¿y eso de los 90 grados cómo lo ves tú? Que tiene un montón de muertos por dentro. Vale, mirad este, por ejemplo. Entre este y este sí hay buena separación. Pues mirad cómo este no tiene tantos matados por dentro. ¿Ves que no tiene tantas caries por dentro? No ha sido necesario. Lo que ha ido saliendo aquí lo han dejado vivir un tiempo y cuando estaba ya a lo mejor como un botellín de cerveza se lo han quitado. Pero este tronco está vivo por dentro. Entonces, este tronco como tronco de vida, pues está bastante bien. Mira, si yo quisiera solo dejar este, por aquí me cierra y por aquí también y por aquí me puede echar una vareta. ¿Veis? Cuando han tenido los troncos con suficiente separación no han necesitado matarlo todo por dentro. Por eso, zonas que tienen los olivos, o sea, están muy matadas por dentro, es porque estaban demasiado juntos. Se hubiera solucionado simplemente con menos troncos y más separados. Vale, entonces, este tronco como tronco de vida está muy bien. Ese, yo lo veo volcado, pero bueno, está medianamente sano. Entonces, estos 2 están con bastantes heridas. Ese está un poco volcado. Este, como tronco de vida, es el que más me gusta. Pues dice, si este voy a dejar de vida, pues para acompañante, otro que esté lo más lejos posible, que esté sano. Este estamos juntos, ¿lo veis? Este estamos juntos. Y entonces, de estos 2, ¿cuál me gusta más como tronco de vida? Mira, los 2 podrían ser viables en un principio, ¿lo veis? Pues vamos a ver, que se quede lo más separado posible, la cabeza para allá, cualquiera de los 2. Cualquiera de los 2 podría ser día de mañana un tronco de vida. Hoy lo sabemos, hoy no hace falta saberlo, no, porque no vamos a quitar 2 troncos ni mucho menos. Estos 2, digamos, podrían ser de vida, pero en cambio ese sabemos que no va a ser de vida nunca, ¿lo veis? Y entonces yo quiero que esta cabeza vaya ensanchando, mirad, para acá apenas le estorba nada, para allá apenas le estorba nada, en cambio mirad esta vareta que hay aquí que tengo en la mano, ¿veis que se está girando, se está metiendo para arriba? Porque está aquí, esta pata. Entonces, vamos a hacerlo modo curso, o sea, pero virtual. Dice, voy a esta pata a castigarle para que esta crezca. Tendría que quitarle, si no me mato, esta. Tendría que quitarle esta. Ya cuando quito esas 2, ¿qué ha quedado? Entonces, ¿por dónde tengo que cortar? Por la suela de la bota. ¿Veis cómo se saca leña? O sea, estas 2, una de las 2 va a caer, pero dentro de mucho tiempo porque no se estorban. Y no sé todavía ni siquiera cuál de las 2 va a ser de vida, la que se vaya viendo con más vigor. Pero esa no hay por dónde cogerla. O sea, no, esta pata no admite ninguna mejora y me está estorbando a esto. Y tengo esta vareta aquí, que en el momento que lo quita abre. Así que aquella, fuera.
Vale, no me pego más porque en los anteriores cursos siempre había tierra dentro del tronco y ya sabéis lo que pasa. Ahora le quito un poquito las rebadas porque lo que está vivo, a ver, esto está muerto, pero todo lo de fuera está vivo y va a echar mucha vareta. Pues ahora se le comen las rebadas para que te eche menos vareta. No se puede arrancar porque era un mellizo. Antes me decía ahí uno que dice, es que lo arranqué y se me dañó el otro. Cuando son mellizos, si os fijáis, es que todo el olivo es de una cepa. En estos olivos no puedes tú arrancar una pata. Si fueran distintas patas, sí, pero en este olivo no se puede arrancar. Pues le voy a comer un poquillo la rebaba. Cuidado, te vayas a hacer. Con que le coma la rebaba ya vareta apenas hecha. Eso ya no estorba para la pinza, que quiere rebanar algo más, pero podéis tocar tierra. Vale, entonces, hoy de momento nos vamos a quedar con estas tres patas. Mirad, desde aquí se queda casi mejor con aquella, ¿lo veis? Pero bueno, de momento, mirad que se ha quitado una pata y casi no se nota, porque si es que era una raba lo que tenía. ¿Por qué? Porque era raba. Pues veis que como más leña se saca en la poda formación. Fíjate la leña que he sacado. ¿Y se ha quedado el olivo más chico? No. Vamos a seguir, vamos a trabajar un poquito los troncos. Ahora esto es estético, quitarle un poco de seco. Se pierde tiempo y sobre todo cadena. Pero bueno, yo voy a enseñar cómo hacerlo, que se quede bonito. Ya después vosotros recortáis en lo que sea menos preciso. ¿Veis? Esto es leña muerta. Hombre, se le quita y se queda más estético. Pues voy a salirle un poquito a los troncos. Aquí yo no he cortado nada vivo, esto es leña muerta, esto es estético, pero bueno, se queda mejor. Pero que pensad que esto lo tuvieron que hacer porque tiene este tronco a 50 centímetros. Mirad cómo este enfrente no le estorba nada, ¿veis? Si hace años hubieran dejado menos patas, los troncos estarían sanos. Y ahora para la pinza, mirad, esta admite perfectamente la pinza, estos dos ya les va a costar más trabajo. Vale, saneamos un poquito más los troncos y seguimos. Aquí. Por ahí se podría sanear más, pero vamos a ver. Ahí hay un calaverón, ahora vemos si se sanea más. Vale. En un principio el piso de las patas está terminado. Hoy se van a quedar tres patas, ¿veis? Ya hoy no vamos a hacer nada más. Pues ahora vamos a subirnos de piso. Vamos a pensar, esta sobre todo es la buena y
tenemos que castigarle a las que le estorben, sobre todo estas. Y a estas dos, como quien dice, que se queden para allá. Entonces, esta sigue estando aquí y se vamos a seguir haciendo sitio a la cabeza. ¿Veis? Esta rama que está aquí, ¿esta qué pasa? Esta es la que yo decía antes. Mirad, esta rama se ha criado encerrada entre esta cabeza y esta. ¿Veis lo que hizo? Girarse e irse para afuera buscando luz. Pero como seguía estando encerrada entre las 4 patas que había, se tiró para arriba como si fuera un cohete. Pues al final veis que es una rama que era más leña que hoja. Vosotros daros cuenta, relación hoja-madera de esta y relación hoja-madera de esa. Esa es palo y es nueva. La relación hoja-madera te la da el espacio. Os he dicho antes que el 90% de la poda es separar. Separas patas, separas cabezas, separas ramas. Cuando está todo junto, leña. Porque lo que hace la planta es acumular leña para intentar salir de la oscuridad. Esa es lo que ha querido salir por encima de todo el olivo. ¿Qué ha hecho? Acumular leña, o sea, como ponerse unos andamios para subir. ¿Qué tengo ahí? Leña chupando. Y luego encima, las que salen en el centro de la cabeza, mirad el vibro lo que les hace. ¿Veis cómo está pelada? Porque esa, cuando coge el pendular la cabeza, como está justo encima de la cabeza, lleva mucha vibración y la pela. O sea que esa rama ahí no pinta nada. Pues seguimos, todavía estamos en poda formación. Esa fuera. Como es la cabeza, corto horizontal para no matar. ¿Veis? Ese corte ha sido muerte, esos secos han sido muerte, aquella ha sido muerte. Pues ahí está la cabeza y mientras que yo no quiera quitar la pata, yo quiero seguir criando ahí, pues ahí corto horizontal. ¿Veis cómo está empalillada? Vale. ¿Os dais cuenta que ya están las 3 cabezas bien separadas? Bueno, vamos a ver entre estas dos si hay algo que esté chungo aquí. Siempre buscar, esto está entre, ya estamos ya casi pasando a poda de producción, por horquilla. Aquí hay dos patas que estaban muy juntas, así que seguro que hay problemas. ¿Le veis el problema allí? ¿Lo veis? Porque, daos cuenta, ¿dónde están todas esas ramas que son como cipreses? Donde no había sitio. Si hubiera tenido sitio, el olivo hubiera gastado la energía no en tener toda esa leña ahí ni criarla, sino en ramón y aceituna. Por eso que no es lo nuevo, lo viejo, es espacio, separación, espacio, separación. Con espacio y separación el olivo se va a crecimiento hembra, que sería esto. Si no tiene espacio, a seco y a macho. Por eso, 90% de la poda es separación. Tú tienes que darle separación. Pues quitamos ese vástago ahí, macho, gallo, como le digáis. Veis que lisito y que nuevo está, pero esto fue un chupón que se dejó ahí, que ese chupón ahí donde estaba no iba a tener ningún futuro. Mirad qué hermoso se puso. Se puso ya casi, si lo dejamos un poco más, se llega a poner más gordo que la rama en la que estaba. Gracias. Mirad, se ha quitado, se ha notado, a que apenas se ha notado, porque estaba dentro. La poda tenéis que hacerla de abajo para arriba, de dentro para afuera. Cuando veníamos por el carril habéis visto que he frenado y se veían los cortes a 7 kilómetros. Si tú cortas de fuera, estás perdiendo producción. Fuera donde está lo bueno, lo malo está dentro. Eso, cortes por fuera, tienes que dar lo mínimo posible. Vale, yo casi doy por terminada la poda de formación. ¿Veis? Me he quedado con 3 patas, 3 cabezas bien separadas. Oye, pues se ha quedado el olivo chulo. Ahora vamos a maquillarlo, o sea, a darle la vueltecita de barniz. Vamos a darle la poda de producción, le damos la vueltecita y vamos quitando lo que no nos guste. Cuando queremos una cabeza, queremos la cabeza por encima de 1 metro, la cabeza llana que salga a toda la misma altura. Y las ramas, ya no son 3, porque ya una cabeza puede haber más de 3, pues que tengan buen ángulo con la vertical, que salgan separadas. Si para adentro no quiere decir que lo quitemos todo, o sea, para adentro de las 3 patas no quiere decir que no haya nada. Puede haber algo y cuando tenga ya el grosor de un palo fregón o lo que sea se quita, pero para adentro también podemos tener ramas. Lo que no tenemos que intentar es que no se cruce, o sea, de derecha a izquierda. Pero lo mismo que antes, si hay espesura tocamos, si está clarito se deja. Este olivo más de una persona lo dejaría ya tal cual. Medio se puede dejar, pero vamos a entresacarle un poquito, que está todavía tupido.
¿Por dónde empiezo el melón? Por allí mismo donde quita la pata. Vamos a empezar el melón por allí. Espérate. Yo ahí, ahí no he quitado yo casi nada. Espérate. Es que tú te tienes que imaginar cómo se quedaría si lo quitas. Si se queda peor, estate quieto. Cuando encarte, cuando esté más encerrado, ya lo quitas. Vamos a empezar el melón por aquí. Voy a coger, venga, con esta máquina mismo, no creo yo que hiera mucho. Entonces, desde aquí veis, aquí veo yo espesura. ¿Veis que aquí veo espesura? Pues voy a quitar algo. Donde vea yo espesura, quito. Quito no se nota, ¿dais cuenta? Siempre donde haya espesura, como grites en algo que está claro y quita se ve desde el pueblo. Aquí esta está aquí irregular, pero luego la veo yo por allí, que no... A ver... Mirad, no, la voy a quitar ahora. ¿Veis que a que desde fuera no la veis? Si no la veis desde fuera, significa que la luz no le da tampoco. Fuera. Como es la cabeza, corto llano para no perder la vena. Esto. Os dais cuenta que los cortes no se notan, tiene que ser por dentro, vale. Aquí, por aquí ya está. Me meto por aquí. ¿Veis?